7 de la mañana con 49 minutos, continuamos con más en la revista y volvemos a hablar de los problemas de tierras que se están registrando en el departamento de Santa Cruz principalmente. Y estamos en contacto con el director nacional del INRA, el doctor Eulogio Núñez, nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días, gracias por atendernos. Los gremios productivos cruceños han pedido ayuda para brindar seguridad jurídica. ¿Cómo se ha recibido desde su despacho este pedido? Buenos días, Gabriela. Siempre es muy grato compartir en su programa. Bueno, como hemos mencionado, el INRA se está relacionando directamente con todos los productores pequeños, medianos y grandes. Esas reuniones ya se han realizado. Nuestro director departamental en Santa Cruz ha atendido y bueno, se está coordinando todos las controversias agrarias que todavía existen en nuestro departamento y en el país y son de larga data, pues se va a ir resolviendo mediante el diálogo, mediante la concertación entre los actores que tienen todavía litigios, por ejemplo, de sobreposición de derechos. En el caso de Santa Cruz, Gabriela, es muy importante indicar que nos falta solo un 10% regularizar derechos. Un 90% de las propiedades rurales ya tienen título, tienen seguridad jurídica y eso ya no es competencia del INRA, por ejemplo, si se presenta alguna dificultad. En las últimas 2 semanas, doctor, se han producido 2 incidentes con heridos en peleas por tierras. ¿Cómo se analiza desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria este aumento de la conflictividad por la tierra? El mensaje siempre ha sido muy preciso y muy claro del INRA de que las controversias agrarias que aún quedan, Gabriela, hay que resolverlos mediante el diálogo. La violencia trae más violencia y eso no contribuye a que podamos concluir el proceso de saneamiento, lo que hace es retrasar. En estos 2 casos, el INRA de manera muy clara y precisa ha indicado de que son predios titulados y cuando los predios están titulados ya no es competente el INRA, sino los propietarios en este caso tienen que hacer respetar sus derechos en el marco de la justicia agroambiental. Por eso existe un tribunal agroambiental, existen jueces agroambientales o en su caso también la justicia ordinaria, porque no somos competentes en el momento que nosotros entregamos los títulos de propiedad, pues eso queda bajo responsabilidad del propietario y acudir a una justicia especializada. Nosotros llamamos a las partes de que no es la vía para resolver sus controversias, de pronto quedaron pendientes, no es la forma de resolver, porque lo único que hace es dar una incertidumbre a los productores y como INRA, como Gobierno Nacional, siempre hemos manifestado. En el caso de Santa Cruz, el 90% de las tierras están tituladas, tienen la seguridad jurídica, damos certidumbre para que se pueda reactivar la economía, para que se vaya produciendo. Y si tienen algunos litigios agrarios, pues acúdase a la justicia, en este caso, y no resolver los temas a través de la violencia, el bloqueo o las presiones, por ejemplo, al INRA, ¿no? Pero, doctor, ¿cómo deben proceder las instituciones autorizadas por ley a normar esta situación? Usted habla de predios titulados, por ejemplo. ¿Cómo resolver el problema de las tierras que esta gente demanda tener las propias y las está avasallando a aquellas que no le corresponden? Si alguna persona, por ejemplo, no tiene tierra, Gabriela, nuestra normativa indica de que las personas campesinos, indígenas, originarios, interculturales, dice afrobolivianos, que no tienen tierra o poseen poca tierra, dice que tienen que solicitarlo formalmente al INRA. El INRA va a ver si tiene tierra disponible. Si lo tiene, pues atenderá esas demandas y se hará mediante programas concertados con los gobiernos locales, con los propios actores. Esa es la vía para los que no tienen acceso a la tierra, ¿no? Y las propiedades que están todavía en proceso de saneamiento, regularización, tienen que dejar que el INRA realice su trabajo tanto de campo como sus evaluaciones y esperar los resultados con sus resoluciones, ¿no? Y si los predios pues están titulados, o sea, los propietarios tienen que proteger sus predios y acudir en este caso a la justicia agroambiental o a la justicia ordinaria para hacer respetar sus derechos. Y eso tiene que ser en el marco siempre de la normativa, no a través de la violencia
no a través de medidas de hecho, porque eso lo único que hace es generar más violencia y retrasa los procesos de saneamiento y genera una especie de mensaje de incertidumbre. Nosotros como gobierno central, como INRA, pues estamos dando mensajes de certidumbre. Nos hemos reunido ya, Gabriela, con todos los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes. En el caso de Santa Cruz se está trabajando, se tiene una agenda y bueno, tiene que continuar. Nuestro director departamental está haciendo un gran trabajo allá en Santa Cruz y bueno, nosotros lo apoyamos desde la Dirección General del INRA. En las últimas semanas ha habido agresiones, hay personas que están heridas, internadas, hay daños materiales. ¿Dónde se está fallando? ¿En el sistema judicial? ¿En el sistema policial? De repente, ¿usted dónde lo identifica el problema? Todas las autoridades que somos competentes, en este caso, por ejemplo, el INRA, si una propiedad está en proceso de saneamiento y ocurre problemas, pues tiene que actuar y tiene que exigir que se cumpla la normativa, ¿no? Y lo mismo ocurre en los predios que ya están titulados. Como no tiene competencia el INRA o en las áreas urbanas o en parques o en reservas, pues las autoridades competentes tienen que cumplir y hacer cumplir la ley. Y las autoridades que están establecidas por ley, quienes tienen que aplicar, pues se tiene que dar celeridad y se tiene que siempre resolver en ese marco. Nuestro mensaje siempre, Gabriela, es de que no polaricemos en el tema tierra, no politicemos el tema tierra, porque ya pasaron las elecciones y bueno, ahora necesitan todos los actores rurales pues producir la tierra y el gobierno le garantiza esa seguridad jurídica y también exige a las autoridades competentes pues hacer cumplir la ley cuando se presentan las denuncias, por ejemplo, por los propietarios, ¿no? Y lo otro también es importante, Gabriela, no generalizar, porque yo indicaba de que más o menos 13 millones de hectáreas en el país falta concluir el saneamiento de las tierras. Y de ese 13 millones, el 50% aproximadamente tiene controversias de sobreposición de derechos que están ya varios años que no resuelven entre las partes este problema. El INRA está llegando, lo está convocando para que se pueda resolver mediante la conciliación estos litigios agrarios. Y no se trata ahora de todos esos temas, desempolvarlos y ponerlos en agenda, aprovechando que de pronto viene una marcha o de pronto es el mes aniversario de nuestro departamento Santa Cruz. Entonces, llamamos también a todos los actores no polarizar, no generar falsas información, por ejemplo, de que de pronto se nos viene una avalancha de avasallamientos. Y cuando uno verifica la información, no es tal situación, son hechos que vienen de larga data, no es de un día para otro. Entonces pedimos a los actores pues acudir a las instancias competentes y exigir que se cumpla la ley. Doctor, los productores y la CIDOB ayer se pronunciaron por la demora en el saneamiento de las tierras y hay otros indígenas que están llegando del Beni que están reclamando por la dotación de tierras primero a los originarios del lugar. ¿Qué responde el INRA a estos dos cuestionamientos? Por el caso de Santa Cruz, por ejemplo, Gabriela, o sea, los datos que tenemos oficiales como INRA es 5,3 millones de hectáreas de un total de 21 TCOs en el departamento de Santa Cruz, ya se ha regularizado derecho. Falta muy poco solamente para el pueblo guaraní y chiquitano concluir el proceso de saneamiento de sus TCOs y tiene que ver con replanteos, que ya es un tema más en gabinete, ¿no? Existe un buen avance, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, los 5,3 millones de hectáreas que ya se ha titulado para los 5 pueblos indígenas representa un 16% del área rural que estaría consolidado con derecho de propiedad para los 5 pueblos indígenas, ¿no? La misma cantidad tienen, por ejemplo, campesinos, interculturales, bartolinas, pequeños productores, ¿no? Entonces, existe una muy buena respuesta del Estado en relación, por ejemplo, a la titulación y saneamiento de los territorios indígenas, en el caso de Santa Cruz. A nivel nacional,
son 24 millones de hectáreas que ya se han consolidado como TCO para los 34 pueblos indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía y Tierras Altas. Existe una muy buena respuesta, una buena consolidación de territorios a favor de los pueblos indígenas, y creo que eso es algo concreto que el Estado está respondiendo. Todavía queda en algunos lugares concluir con los replanteos, hay controversias todavía dentro de las TCOs entre el pueblo indígena y los propietarios medianos y grandes. Se lo va a resolver siempre mediante el diálogo, y bueno, nosotros estamos prestos a recibir esa agenda que seguramente nos plantearán los pueblos indígenas, pero con la mayoría, Gabriela, ya nos hemos reunido, tenemos una agenda, se está trabajando. El INRA tiene mayor capacidad técnica y operativa actualmente porque se ha reactivado el crédito que tenía para concluir el proceso de saneamiento. Le agradecemos, doctor Eulogio Núñez, por esta entrevista. Era el director nacional del Instituto de Reforma Agraria que estuvo hablando con nosotros. Continuamos ahora con un consejo.